Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión a través de la plataforma digital de El Observador. Les saluda Alan Arroyo y llegamos a este 8 de mayo, segunda fecha importante en la política costarricense. Tuvimos una trascendental hace 8 días, la semana anterior, con la elección del directorio, 1 de mayo, y toda la actividad en Asamblea Legislativa, muy de la mano también con el mensaje del presidente Rodrigo Chávez el pasado 2 de mayo. Y hoy, 8 de mayo, se cumple ya el primer año del actual gobierno, un momento que siempre es propicio para hacer un balance de cómo van las cosas en el país en materia política. Prometemos un análisis con puntos fuertes y débiles del actual gobierno, haciendo ese balance que siempre en política es muy rico de comentar. Y para esta transmisión del 8 de mayo, día de un año del presidente Rodrigo Chávez en el poder, quiero saludar a don Constantino Urcullo. Él es politólogo con amplia experiencia en el análisis de la coyuntura política, también docente universitario, así que una voz autorizada también para poder conocer su criterio sobre esos últimos 12 meses y más que lo que ha sucedido en este último año, lo que se perfila para esta segunda parte de la gestión del presidente de la República y su equipo de gobierno. Don Constantino, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y bienvenido a esta transmisión del Observador. No, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto de poder colaborar con un medio tan importante e incisivo como es El Observador. Ya vamos a ir, don Constantino, desmenuzando el análisis, pero en términos generales y de manera breve, ¿cómo podemos resumir este gobierno del presidente Rodrigo Chávez? ¿Era lo que se esperaba, el estilo, por ejemplo, las prioridades del presidente desde la última campaña electoral? Bueno, mire, yo creo que era lo que se esperaba, por lo menos yo, ¿verdad? Cuando este presidente llegó al poder, es un presidente que llega sin partido, que llega porque un poco toma un partido taxi, ¿verdad? Que tampoco tenía experiencia política de ese partido ni sus miembros. El presidente había estado 37 años fuera del país, no tenía un conocimiento claro de la cultura política, no tenía un conocimiento claro de las instituciones políticas y además es un presidente que entra enojado a desempeñarse como presidente porque tuvo que enfrentar una campaña muy dura. Es decir, la campaña fue dura, las acusaciones que fueron en contra de él fueron muy duras, y yo creo que él entra enojado y le cuesta bajarse de el modo de campaña electoral. Entonces, y además de todo eso, nombra ministros sin experiencia, la mayoría de ellos sin experiencia en la cosa pública. Usted ha cubierto durante mucho tiempo y sabe, bueno, que el tener experiencia en ley de administración pública, tener experiencia en la Constitución, tener experiencia en el reglamento legislativo, son cosas necesarias para que lo que uno quiere como objetivos finales, como político, se logre hacer. Y el señor Chávez, bueno, no tenía todo eso. Hay alguna gente que le atribuye pues el no haber logrado ciertas cosas a una cuestión meramente de la psicología del personaje. Y bueno, él es un hombre intenso, él es un hombre confrontativo, pero yo pienso que esos factores estructurales que yo señalaba anteriormente son mucho más importantes para explicar este año de gobierno que acudir únicamente lo subrayo, a la psicología de don Rodrigo Chávez. Sí, ahora, muchos lo pueden ver, estos puntos que marcan el primer año de gobierno como puntos fuertes. Y bueno, en parte se explica el apoyo que recibe don Rodrigo Chávez en las encuestas. No podemos obviar esos números que siguen siendo positivos en el respaldo ciudadano. Tal vez en la línea de que hay figuras nuevas en el gabinete, que no depende de un partido político de los tradicionales, que sabemos han tenido
cuestionamientos, don Constantino. ¿Cómo hacer ese balance entre esos puntos que la ciudadanía, que esperaba un cambio, que quería un cambio de la política costarricense, lo ve como positivo, y la gestión de gobierno, donde sí han tenido inconvenientes por esas razones? Claro, ahí usted tiene toda la razón del caso. Ahí la gran pregunta final de todo esto, ¿qué es lo importante? ¿Que yo salga popular o que yo haga las cosas que necesitan hacerse? Y ciertamente esa actitud de crítica a a la clase política, de crítica a los costarricenses con corona, como les llama él, de crítica a la prensa canalla, como la caracteriza él también, dan sus réditos. Ahora, dan sus réditos en lo inmediato y yo digo en lo táctico. Es decir, es bueno para mantenerse arriba en las encuestas, aunque ha venido disminuyendo gradualmente en aprobación popular, pero le ha sido positivo. ¿Por qué? Porque mire, y no solo aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo y con los fenómenos populistas fundamentalmente, cuando yo tenía un profesor, este, Rodolfo Cerdas, que tenía una frase muy buena para caracterizar esto, no en relación a Costa Rica, sino en relación a ciertos regímenes en América Latina, y decía, hay momentos en que la gente ya no cree en nada, pero es capaz de creer en cualquier cosa. Los partidos políticos tradicionales, el PAC incluido, habían prometido muchas cosas y hablado muchas cosas, pero también cometido muchos errores y habían logrado grandes éxitos también en su gestión. Pero la sensación que existía en la ciudadanía en el momento de la elección es de que había que hacer un cambio. Realmente la nota fundamental de esta campaña fue el cambio. Y bueno, de pronto aparece un candidato que dice, yo soy el candidato que Costa Rica merece. Costa Rica merece ganar. Yo digo, bueno, yo soy un trabajador normal y me dicen, Costa Rica merece ganar. ¿Merece ganar qué? ¿Ah? Merece, ¿y por qué merece ganar? En cambio, de pronto se aparece un señor que dice, este país, todo está corrupto, todo está mal, y yo lo voy a cambiar todo y voy a hacer un país nuevo, la paz, el cielo sobre la tierra. Era tal la desilusión con políticos y partidos que la gente creyó en esa promesa. Ahora, la gestión es lo importante. Va a ser capaz de hacer toda esa obra de reestructuración, de reingeniería, sin conocer los limitantes constitucionales, legales y de administración pública que hay en esto. Yo personalmente pienso que hay un dicho muy importante en francés, dice que uno no debe tener los ojos más grandes que el estómago. Y yo creo que él puso los ojos muy en grande, pero realmente no podía absorber toda esa maravilla de reestructuración y de nuevo reino político que él había imaginado. Y no tenía los medios para hacerlo. Entonces, ese ha sido el problema. Pero evidentemente la gente creyó y sigue creyendo en un 63% en que el hombre está haciendo bien las cosas. Entonces, los que crean dentro de los partidos tradicionales que Rodrigo Chávez se va a derrumbar pronto, están muy equivocados. Es decir, yo pienso que todavía le queda un buen año, un buen medio año, perdón, antes de que haya una erosión significativa en ese apoyo popular. Podría ser que algún hecho extraordinario provocara un derrumbe, un deslave, pero yo no veo ningún deslave posible en lo inmediato. Sí, aquí el reto es que a largo, mediano, largo plazo ver resultados, entonces ya más concretos de las promesas. Tal vez para hacer el balance, don Constantino, ¿qué puntos positivos podemos destacar de este primer año del presidente? Y ya le pregunto también por esos pendientes que tiene el mandatario y su equipo de gobierno. Mire, primero el saldo. El saldo, el financiero de esta semana se inaugura con una portada que dice
promesas y realidades, donde sintetizan, dice, analizamos los atrasos y avances de cada una de las promesas y realidades. Del total, 7 pasan el examen. Hubo que cumplió 7 promesas, 12 avanzan lento y 11 están estancadas. ¿Qué le digo una que pasa el examen? Bueno, logró a través de un proceso de negociación inteligente liderado por doña Natalia Díaz y por don Nogui Acosta que pasaran los eurobonos. Eso fue un elemento significativo. Se logra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un avance significativo. Pero si usted se pone a ver, hay otra serie de promesas que no se cumplen. No se cumplen porque, por ejemplo, en la parte de las cuestiones fiscales, permítame, porque es mucho lo que tenemos que ver, pero en la parte de las cuestiones fiscales pareciera que el asunto va bien, salvo la cuestión de la ley de empleo público, que no han logrado mandar una ley significativa, pero renegociación con el fondo, perfecto. Eurobonos, perfecto. Hay una limitación en regla fiscal que ya el Fondo Monetario le advirtió, porque después de que se había pronunciado enteramente por la regla fiscal, quiere echar marcha atrás con el asunto de la regla fiscal en ciertos puntos, que en algunos yo estaría de acuerdo, para serle sincero, porque no se puede ser tan rígido con esas fórmulas. Pero, por ejemplo, la canasta básica. ¿Qué tenemos en la canasta básica? Resulta que de acuerdo con el INEC, él dice que ha domado la inflación, pero de acuerdo con el INEC, el último dato del 2023, el precio de la canasta básica pasiva pasó de 54.000 colones a 59.000 colones. Por eso es que la gente, aunque las cifras dicen que la inflación ha bajado algunas cifras, ¿ah? Pero la gente dice que el costo de la vida ha subido y hay un artículo reciente de unos economistas donde demuestran que la inflación bajó porque bajaron los precios de ciertos productos, los videojuegos, las pantallas de televisión, otros asuntos de tipo más de lujo, pero la canasta básica se incrementó. Entonces, yo creo que, déjeme citarle, yo creo que ha habido algún éxito en el asunto del desempleo, pero también hay que relativizarlo. ¿Por qué? Porque parece que hay una porción importante de gente que ya dejó de buscar trabajo. ¿Ah? No es que estén desempleados, es que ya se cansaron y tiraron la toalla. Entonces habría que juzgar eso también. Pienso que se resbaló el gobierno en los proyectos para vender el Banco Costa Rica, VIXA y el 49% del Instituto Nacional de Seguros. Tuvo que retirar algunos de esos proyectos. Eliminar pensiones de lujo. El presidente dice que las va a eliminar por referéndum y no se puede hacer referéndum sobre pensiones. ¿Ah? Entonces, luego, la renta global, presentaron un proyecto y lo tuvieron que retirar. Entonces, yo creo que el proyecto de la marihuana recreativa, por ejemplo, también lo tienen que sacar y mandan proyectos con defectos técnicos, que ahí está el precio que se paga cuando no se tiene experiencia en la gestión pública. Y entonces puede sonar muy bonito para la gente que vamos a limpiar la casa, pero de ahí, ¿en qué momento logran el éxito si no tienen los instrumentos para lograrlo? La fusión del sector vivienda. Tuvieron que echar, no marcha atrás, pero echarse un poquito para atrás en eso. Los homicidios, el año más alto de homicidios en la historia de Costa Rica. Y así podríamos seguir con muchas cosas. Claro que hay éxitos, pero son muy limitados. Sí, y muchos pendientes, sabiendo también que la realidad del país es compleja, ya lo sabíamos desde antes, y que para cualquier gobernante iba a tener un panorama difícil. Pero bueno, en esta ocasión nos toca evaluar a don Rodrigo Chávez, que fue el que asumió ese reto y el que gana la presidencia de la República sin ninguna objeción, gracias a la democracia tan firme que tiene nuestro país.
Este año, don Constantino, entonces es clave, usted lo decía, va a mantener esa popularidad, el presidente difícilmente se vaya a caer, pero sí es el momento ya de ver soluciones concretas. Por ejemplo, lo mencionaba usted en el tema de seguridad, que nuevamente ocupa el primer lugar de la preocupación de los costarricenses. No teníamos ese dato desde el año 2018, según la última encuesta del CIEP de la UCR. Ese es un reto, por un ejemplo nada más de lo inmediato y urgente que es tomar acciones y que uno esperaría verlas concretadas muy, pero muy rápido. Bueno, y vean ese terreno, Alan. Anuncia que va a tener un esquema nuevo para los policías y genera una protesta policial que no sé. Bueno, yo tengo 73 años, pero yo en mis 73 años de vida nunca había visto una insurrección policial de esas dimensiones. Es decir, obstaculizaron el tráfico, para lo cual usualmente se utiliza a los policías cuando hay huelgas, lo obstaculizan ellos. Yo pienso que tenían razón en la demanda, pero el ministro de Seguridad, en unas declaraciones anteriores a la protesta policial, ¿qué dice en la Comisión Legislativa? Que tendrá una estrategia lista para la seguridad en el mes de noviembre del 2023. O sea, 18 meses después de empezado el gobierno. O sea, que obviamente no estaban preparados para montar ese caballo tan chúcaro, para usar alguna expresión coloquial. Entonces, a mí me parece que lo mismo la ministra de Cultura, la entrevistan y dicen que, bueno, que sí, que ella tiene una estrategia, pero que no lo dice antes de que se la presente al presidente. Pero que hay una estrategia de cultura, se lo están preguntando un año de que se montó en el ministerio. Y así en múltiples ocasiones. ¿Por qué? No es porque sean mala gente, ni porque quieran hacer daño. Es decir, pura y simplemente porque se improvisaron. Son ministros improvisados, son funcionarios improvisados. Usted cuando tiene gente de experiencia, pues a lo mejor no llegan con una estrategia muy elaborada, pero ya saben qué es lo que hay que hacer en ese terreno. eh, Trátese de la cultura, de la educación, otro resbalonazo importante ahí en educación. Bueno, ahí lo que presentan es un PowerPoint que ha sido criticado por todas las facultades de educación y por el mismo Estado de la educación. Yo creo que ahí es donde hay que tener los ojos adecuados al tamaño del estómago de uno. No plantearse metas inalcanzables y muy grandes, sino ir por un enfoque gradual en la solución de los problemas. Don Constantino, hablemos de el estilo del presidente, no solo para comunicar, para tener ese contacto con los ciudadanos que él manifiesta, por ejemplo, en las conferencias, sino también su estilo, que él dice es gerencial y la forma en la que maneja su equipo, su gabinete. Él mencionaba en una nota que también publicábamos en El Observador recientemente, que su estilo no es populista, sino popular. ¿Cómo lo podemos calificar y qué esperar de este segundo año? Hemos visto un primer año de mucha confrontación también con diferentes grupos, con sectores, Asamblea Legislativa directamente, Poder Poder Judicial. Judicial también. ¿Qué esperar de este estilo del presidente en el segundo año? Yo lo que pienso es que lo que tenemos que esperar es que ojalá le preocupe más el fondo que el estilo en el segundo año de gobierno, porque lo importante para la gestión y los resultados no es el estilo con que yo hago las cosas, sino si yo logro las cosas o no las logro. En ese sentido, yo pienso que el estilo no es solo un estilo de utilización del lenguaje popular. Ahí la distinción en popular y populista es engañosa. Yo creo que él tiene un lenguaje popular, lo utiliza bien, está a nivel narrativo y de discurso, se puede aproximar a la gente y lo logra. Creo que eso es indiscutible. Ahora, ese estilo, esa narrativa popular, es suficiente para realizar las obras que hay que realizar.
por ejemplo, en infraestructura, el tren de carga del Caribe, terminar la 32, ampliar la 27. Es decir, ahí puede también que el estilo de gestión, y eso no es un estilo, es una manera de gestión gerencial propia de la empresa privada, no sea el apropiado para el sector público. Mire, yo siempre pongo un ejemplo. En la Universidad de Harvard hay dos grandes centros. Un centro que se llama el John F. Kennedy School Center, algo así, que se ocupa de enseñar cómo hacer la gestión pública. Y hay otro centro que es el Harvard Business School, que lo que forman es a la gente para gestionar las empresas privadas. En una empresa privada, la el estilo centralista, y no en todas, los que son inteligentes este, implementan formas de gestión descentralizada. En lo público, el asunto es muy diferente. El gerente de una empresa privada rinde cuentas ante la junta de accionistas, los propietarios. En lo público, y ahí puede tener algunas disidencias y algunos enfrentamientos, pero en lo público se rinde cuentas ante toda la ciudadanía. ¿Ah? Entonces el asunto tiene que ser más horizontal en la vida pública porque ahí hay democracia. En países como Alemania, las empresas son más democráticas en el sentido que admiten la participación de los trabajadores en las juntas directivas de las empresas. Aquí usted plantea eso y le dicen comunista, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es esto. A mí me parece que el sector público tiene que recurrir a algunos mecanismos que han resultado importantes en la gerencia, en la gerencia privada, pero la gerencia y la gestión siempre será la gestión de lo público con mecanismos de observancia que son de tipo democrático y constitucional. Es decir, no es la voluntad de los dueños lo que impera, sino la observancia de la Constitución y las leyes. Y ante ese panorama, don Constantino, y ya a modo casi de cierre de esta entrevista y este análisis, hay que sumarle, bueno, los retos que tiene a lo interno el gobierno, esa necesidad ya de ver con más fuerza resultados y moderar el estilo según los logros que vaya obteniendo el gobierno. Pero también hay una coyuntura que no la podemos dejar de lado y es, por ejemplo, la oposición. ¿Cómo se va a manejar en este segundo año? Si ya vamos a ver a partidos pensando en elecciones municipales o 2026 con un control político mucho más fuerte. Ese movimiento de campaña electoral que sabemos se da en Asamblea Legislativa buscando próximamente las alcaldías. En ese panorama político de naturaleza, los efectos que podría tener en este segundo año de gobierno, a su criterio. Bueno, en lo interno del gobierno, fíjese que no ha estado como muy homogéneo a pesar del estilo gerencial, ¿verdad? 20 o 22 salidas y despidos. O sea, De los más inestables, de los gabinetes más inestables. de los gabinetes más inestables en la historia reciente de nuestro país. Entonces ahí tiene una limitación interna muy seria. Las municipales, yo pienso que juegan algo en el terreno legislativo y algo pueden sacar de ahí. Pero mi tesis de fondo en esto es que las municipales no se definen en Cuestemoras, sino en cada cantón y dependen de los líderes cantonales, puede influenciarlas el Ejecutivo con cierto tipo de acciones que están dentro de sus facultades administrativas o la Asamblea Legislativa legislando algunas cosas que afecten a las municipalidades. Pero lo fundamental en las elecciones municipales no, no son ni siquiera, diría yo, los partidos, salvo los que tengan una implantación histórica importante en los cantones, que no es el caso del partido del señor presidente. Es decir, y además está dividido con relación a eso, porque por un lado está doña Luz María Alpiza, la presidenta del partido, que tiene deuda política
que no, yo creo que no se puede emplear en esto, pero está respaldada por esa circunstancia. Y por otro lado, el Partido del Pueblo Soberano, que es el que supuestamente representa al Rodrigo Chavismo, pero que ni siquiera ha sido aprobado todavía por el Tribunal Supremo de Elecciones. A mí me parece que para entender las municipales hay que entender realmente los liderazgos locales en los cantones grandes, de Zampa, por ejemplo. Ese es, ese es un cantón que se las trae. Entender el juego de fuerzas ahí. Los cantones del oeste, de Alajuela, del San Carlos, ¿ah? Las cabeceras de puerto. Ahí el juego no es aunque está interconectado con el juego nacional, pero no es el mismo juego de la agenda nacional en su conjunto. Entonces yo creo que para medir las municipales no basta con hacer referencia a la dinámica legislativa. Sí, y el reto entonces también de ir conformando mayorías que tiene este gobierno, una fracción dividida, limitada, buscar acuerdos, se han logrado en algunos puntos, pero en otros vemos oposición por parte de los diputados, que bueno, es la dinámica normal también de Asamblea Legislativa, pero ahí está un reto que el mismo presidente tal vez ha personificado y tomado él un liderazgo en ese acercamiento. Podríamos ver, don Constantino, también una ministra de Presidencia con un poco más de fuerza en este año, que de momento no ha sido el caso de doña Natalia Díaz. Sí, porque ha tenido una competencia muy fuerte en la jefa de fracción, que ha asumido un rol doble de diálogo, pero también de confrontación con las otras fracciones legislativas, que mire, cuando uno pasa por la Asamblea Legislativa, entiende de que hay que ceder y que hay que aprender a ceder y que de vez en cuando hay que confrontar, pero es, es competencia por un lado, pero por otro lado también es cooperar en ciertas cosas. Entonces, un diputado es bueno en la medida en que concilie esas dos dimensiones. Doña Natalia, si se hace presente más en la Asamblea Legislativa, tiene grandes posibilidades de lograr acuerdos. Pero ahí yo creo que si yo fuera el presidente, yo le haría caso al discurso de don Rodrigo Arias el día del el discurso presidencial, donde le digo, mire, es que tenemos que atender una cosa nosotros. Aquí no somos enemigos. Podemos ser rivales, pero no criemos enemigos. Rivales y competidores. Esto, esto es un partido de fútbol y no es una guerra. Y en un partido de fútbol la gente no saca la AK-47 para fusilar al pobre Kendall Watson, ¿verdad? Cuando va a hacer un gol de cabeza. No, no, no. En un partido de fútbol lo empuja, lo marca bien, le pone gente alrededor. Pero no, yo creo que el gobierno tiene que entender una cosa, y es que la gente que está del otro lado no son enemigos. Y también los que están en la oposición, que no son gobierno, tienen que entender eso. El gobierno no es un enemigo en el sentido guerrero del término, es un rival con el que se puede disentir, al que hay que criticar. Para eso se crearon las asambleas legislativas. Fíjese usted, Alan, que ¿de dónde viene la palabra parlamento? De parlare, es decir, de hablar. Creo que el origen es latín. Ahí se va a hablar. ¿A hablar qué? A poner las diferencias de por medio, a criticar al otro, pero eso no hace al otro que esté en desacuerdo conmigo un enemigo. Yo creo que don Rodrigo Chávez le haría bien al país si le sigue ese consejo a don Rodrigo Arias de no cree enemigos, converse más, y esa es la voz de la sabiduría de un hombre que tiene años de estar corriendo en la vida política de este país. Y una muy buena forma de terminar esta conversación con una reflexión, porque en medio de todo esa dinámica política, los dimes y diretes, ahí está en medio la población, la ciudadanía, que realmente necesita y todos necesitamos soluciones a esos grandes problemas del país, la inseguridad, costo de vida, desempleo, y bueno, esas soluciones recaen en esa clase política, gobierno, asamblea legislativa y la necesidad de esas
soluciones que todos estamos esperando. Don Constantino, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado en el análisis y nuestra intención, poner temas sobre la mesa y que también la ciudadanía se genere sus opiniones, sus puntos de vista y de todo el acontecer político que tiene ese impacto directo en cada uno de nosotros y las familias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Alan. Muchas gracias, don Constantino Urcullo, en esta conversación con El Observador, en el primer año del presidente Rodrigo Chávez, iniciando esta segunda parte de gobierno, su segundo año. Más información en elobservador.cr. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.